Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpas porque los problemas técnicos ajenos a, como dicen en la tele, ¿no? Ajenos a nuestra voluntad han impedido que comencemos a tiempo, pero bueno, son ahora casi las 5:30 de la tarde, con 30 minutos de retraso aproximadamente. Comenzamos este nuevo encuentro SIMAPRO Home Edition, hoy con la participación de Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Carolina Roca, socia directora general de Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de Asprima, y Alfonso Vegara, fundador y CEO de la Fundación Metrópoli, moderados por Marco Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas. El tema es urbanismo y ciudad en la era post-COVID-19 y estoy seguro de que será un debate súper interesante si tenemos en cuenta la calidad de los ponentes que nos acompañan hoy. Por favor, Marcos, te doy la palabra. Cuando quieras, comenzamos este interesantísimo debate. Muchas gracias, Eloy. Para mí es un verdadero placer estar en otra edición de SIMAPRO, porque esto es SIMAPRO. Y lo que pasa es que las circunstancias cambian. Y cuando las circunstancias cambian, hay que adaptarse al cambio. Y eso sin duda lo ha hecho SIMA. Y yo creía a partir de ahí, ya introduzco directamente a los ponentes, pero quería partir directamente de ahí. Es decir, estamos oyendo estos días que esto es una circunstancia nueva, que no se ha vivido, que, en fin, pero sí se ha vivido. Y es una circunstancia que ya ha pasado y la humanidad siempre ha triunfado, ¿no? Y las pandemias no son nuevas. Acordaos de la pandemia de la peste negra, de la peste bubónica del siglo XIV en Europa, que prácticamente se llevó por delante al 50% de la población, pero la humanidad supo sobreponerse. Y no solo supo sobreponerse, sino que el final de esa pandemia no coincidió por coincidencia, coincidió porque fue así como se salió de ella, coincidió con el colapso del sistema feudal y el advenimiento del renacimiento, ¿no? de poner el centro en el hombre. Y yo creo que eso es un poco de donde debemos partir. Es decir, con independencia de que hay mucho dolor hoy en España, muchísimo, se está cobrando muchas vidas y esto es una tragedia porque lo es, pero vamos a salir y vamos a salir reforzados. Y en el urbanismo y la ciudad, como hablábamos antes con los ponentes, tienen que ser sin duda vectores de esa transformación y de ese cambio, como lo han sido antes, ¿no? Acordaos también de nuestras leyes de Indias del siglo XVII, que en ellas ya, precisamente para evitar los contagios, para evitar la insalubridad, pues ya había normativa urbanística, ya se hablaba de que las calles tenían que tener un ancho mínimo de 16 metros, en fin. Por eso digo que saldremos reforzados de esto. Lo que pasa es que hay que ver qué refuerzo tenemos que tener y cómo el urbanismo tiene que cambiar. Porque yo creo que lo que es evidente es que el sistema urbanístico español tiene que cambiar porque se tiene que adecuar y tiene que acompasarse al ritmo de las ciudades. No de las ciudades españolas, sino de las ciudades del mundo. Yo sin más, si queréis, doy paso, puesto que vamos tarde, voy a dar paso a los ponentes. Si queréis, empiezo por Carolina Roca, que es subdirectora general del Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de Asprima, que tiene una perspectiva muy de pies en el suelo, ¿no? Están trabajando permanentemente y desde luego me consta que desde que ha empezado esta situación que estamos viviendo, están trabajando en cómo va a ser el día después. Y para que nos deis, Carolina, una primera aproximación a cómo lo ves tú, y después daré paso a Alfonso y a Mariano. Carolina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Planner, Eloy, muchísimas gracias. Sí, pues yo antes de analizar urbanismo y ciudad post-COVID, me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que estamos haciendo, ¿no? Como sector, como la promoción construcción ante esta pandemia, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo en primer momento es cortar hemorragias, ¿no? La primera hemorragia que hemos intentado cortar, yo creo que con bastante éxito, ha sido la de la construcción. La obra en curso en un momento dado quedó paralizada junto con el resto de actividades no esenciales, pero bueno, 18
16, 15 días después se ha retomado la actividad de la construcción y yo creo que se han puesto las pautas necesarias para que el retomar de nuevo la actividad de la construcción haya ido moderadamente bien. Digo porque en un primer lugar se tomaron las medidas necesarias de cara a la financiación de todos los elementos que intervienen en la construcción. De hecho, en este sentido, yo creo que los promotores hemos sido responsables a la hora de tramitar las certificaciones, el pago de las certificaciones de obra. Igualmente, las entidades financieras han sido muy responsables, incluso anticipando disposición a obra certificada, y todo con el objetivo y el fin de no ahogar a las constructoras y sobre todo a las subcontratas de las constructoras, ¿no? Que ya además veníamos de un momento bastante delicado para el sector constructor, ¿no? Luego teníamos que tomar las medidas necesarias de higiene y prevención en las obras. Yo creo que en ese sentido también lo hemos hecho de una forma muy diligente, no siendo fácil, porque además hay un problema grave de suministro de EPIs, pero realmente en obra hemos conseguido mantener todas las medidas de distancia, de suministro de EPIs con la complejidad que tiene, ideando la implantación de la jornada continua para evitar concentraciones en los comedores a la hora de la comida, otonizando las cuartos de las casetas de obra, las casetas de vestuario, las casetas de comedor, para que incluso las EPIs se puedan desinfectar durante la noche y poder reutilizarlas ante su escasez. Es decir, yo creo que en ese sentido estamos cumpliendo más allá de los estándares establecidos por los distintos reales decretos del estado de alarma, ¿no? Y en COE se ha hecho una guía, resumen, muy efectiva de cómo llevar a cabo estas medidas. Y luego, dentro de esta primera hemorragia, también era muy importante la colaboración con la administración local sobre todo. Mariano nos explicará, era fundamental desbloquear la concesión de licencias de primera ocupación, la concesión de licencias de cala, es decir, que administrativamente no se quedaran en ese sentido las obras bloqueadas, ¿no? Luego, a medio plazo, la segunda hemorragia a cortar que prevemos y que estamos trabajando en ella, pues es que es cierto que toda la obra está en curso, pero no recupera su valor final hasta que no se entregan las viviendas y se subrogan los compradores. No tiene sentido terminar la obra si al final se nos caen las subrogaciones, ¿no? Y es cierto que de una forma objetiva, muy probablemente un alto porcentaje de nuestra demanda de clientes que ya han formalizado contratos de compraventa, pues perderán parte de su solvencia y perderán parte de su situación laboral. Dejarán de cumplir los estándares estrictos de concesión de riesgo para subrogarse en las hipotecas, ¿no? Entonces, en ese sentido, igualmente estamos hablando con las entidades financieras para ver la posibilidad de, al igual que las entidades financieras han tomado medidas muy flexibles, muy sociales a la hora de posponer los pagos del principal de la cuota de la hipoteca sin ningún coste, incluso hasta el final de la vida de la hipoteca para las hipotecas ya constituidas, pues establecer algún sistema de flexibilización a la hora de los criterios de subrogación de las hipotecas en el mismo sentido, ¿no? Y luego, ya por último, a largo plazo, la tercera gran hemorragia que pretendemos cortar y en la que estamos trabajando, pues es el de las ventas futuras, ¿no? Es el que de la actividad continúe. ¿Y por qué? Porque además nos hemos dado cuenta que frente a la crisis del 2008, donde realmente la promoción y construcción y el sistema financiero fuimos el epicentro de la crisis. En este caso, al ser una crisis que la verdad es difícil mensurar lo que va a suceder, ¿no? Es un parón de todos los sectores de la economía y a nivel global mundial, pero lo cierto es que prevemos que por la inseguridad sanitaria y la crisis sanitaria en sí, habrá determinados sectores que les costará más volver a la normalidad, ¿no? Como es el turismo, como es la hostelería, como es la restauración. Y bueno, pues una vez más hemos vuelto a tener mala suerte en el país, ¿no? Cuando la crisis del ladrillo en el 2008 teníamos ladrillo a montón y deuda de ladrillo a montón, ahora en esta crisis pues tenemos
turismo, que se basaba nuestra economía muchísimo en el turismo, y el turismo nos ayudó muchísimo en estos 10 años a salir de la crisis en la que habíamos caído, ¿no? Ahora, quizá yo creo que es el momento en el que seamos nosotros, la construcción, los que nos podamos convertir en pieza clave de esa recuperación, ¿no? Porque la construcción realmente es muy intensiva en la generación de empleo, puede absorber gran parte del desempleo que venga de esos otros sectores que les cueste más recuperarse. Y además, tal como está conformada nuestra industria de la construcción, muy fundamentada en subcontratación y en pymes, la construcción se convierte en un gran paraguas de viabilidad de pymes, ¿no? Que tan necesarias en este país. Y luego, aparte, se ha demostrado que bueno, es fácil, relativamente sencillo implementar las medidas de seguridad necesarias, de seguridad sanitarias en nuestras obras. Y básicamente esas son las 3 medidas, ¿no? Las 3 hemorragias a medio, corto y largo en las que estamos trabajando, pues todas las asociaciones junto con la administración e incluso con la Asociación Europea de Promotores Convenientes. Perfecto, muy bien, gracias Carolina. Alfonso Vergara, fundador y CEO de Fundación Metrópoli, tú con tu perspectiva más global, con el conocimiento que tienes tan profundo de las urbes, de las grandes y medianas urbes, no solo en Europa, sino en América, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, uno, después de una situación tan dramática como la que estamos viviendo, da la impresión de que va a cambiar todo, ¿no? Sin embargo, hay ciertos elementos en las ciudades que tienen una gran dosis de permanencia, ¿eh? La ciudad tiene 5.000 años de historia, ¿eh? Y las ciudades en las que vivimos, muchas de ellas han vivido pues, pandemias, han vivido crisis, han vivido evoluciones, y la estructura física de la ciudad es el elemento más estable, ¿eh? Puede cambiar mucho la forma en la que utilicemos la ciudad, pero la ciudad va a tener una gran dosis de permanencia. Y en Madrid, posiblemente dentro de 20 años, va a tener muchos de los vestigios y de los elementos que tenemos ahora, aunque quizá los utilicemos de manera diferente. Yo creo que la ciudad es el mayor invento del hombre, es donde se produce la innovación, donde se produce el intercambio de ideas, donde se producen los avances culturales, la interacción política. O sea, las ciudades es que las necesitamos, ¿eh? Por eso, cuando ahora estamos, y las ciudades las necesitamos porque el hombre es un ser social y quiere interactuar y consigue avances formidables cuando interactúan unos con otros. Ahora nos dejan en casa, ¿eh? Y desde casa no podemos utilizar el espacio público. Y nos damos cuenta, entre el espacio público y el espacio privado en la ciudad, la importancia que tienen los dos. Ahora estamos viviendo en nuestras casas, empezamos a descubrir matices que no teníamos antes de la capacidad de interacción digital que podemos tener en nuestras viviendas y las ventajas que significa reducir los desplazamientos, que disminuya la contaminación, que disminuya los temas de movilidad, pero al mismo tiempo vemos el gran déficit de interacción, de tocar al otro, de estar en lugares donde se produce esa interacción. Entonces, yo creo que lo que se va a producir, respondiendo a tu pregunta, lo que se va a producir básicamente en las ciudades es que las vamos a utilizar de manera diferente. Y se va a producir el mayor laboratorio de innovación en ciudades que nunca habíamos tenido, porque en muy poco tiempo vamos a tener que reinventar muchas cosas. Es probable que después de este aislamiento, pues tengamos que empezar a vivir la ciudad de forma distinta, vamos a reinventar la movilidad. A lo mejor algunas ciudades están apostando con mucha fuerza por el tema de la bicicleta. En Milán, por ejemplo, pues acaban de lanzar una iniciativa para utilizar de manera masiva la bicicleta en esta etapa posterior. Vamos a tener que repensar las viviendas. Posiblemente en el futuro las viviendas van a ser más híbridas, donde puedas vivir y trabajar. Vamos a tener que reinventar, por ejemplo, las terrazas y los lugares que utilizamos en la ciudad para interactuar de forma diferente, y también la forma en la que vivimos en el territorio. Yo creo que al principio el hombre era nómada, luego fue sedentario cuando se inventó la agricultura y podía estar fijo en un determinado lugar. Luego surgieron los primeros asentamientos comerciales, los primeros núcleos urbanos.
La revolución industrial nos trajo las ciudades, la concentración de la población en ciertos lugares, porque se justificaba por las economías de escala de esa producción industrial. Y la revolución tecnológica nos ha traído no la ciudad, sino el sistema de ciudades, ciudades conectadas, la conectividad, la interacción. De manera que hoy día las ciudades medias empiezan, en muchos lugares del mundo, a tener más dinamismo que las megaciudades, que empiezan a tener muchas deseconomías de aglomeración. De forma que es mucho más resiliente un sistema de ciudades que una ciudad concentrada. Por eso yo imagino que de cara al futuro, la forma de pensar el territorio y la forma de pensar la ciudad va a cambiar. Y creo que ciudades como Madrid, que están sufriendo con tanta intensidad el efecto de esta pandemia, está en unas condiciones óptimas para ser un referente de cara al futuro, para reinventarse más rápidamente que otras. Por ejemplo, todos los esfuerzos que se están haciendo desde el ayuntamiento pues, por crear ya unas líneas de trabajo para reactivar la economía, me parecen fascinantes. Un ejemplo, en Singapur, la semana pasada, se han dado cuenta que han reducido los vuelos, el aeropuerto prácticamente no lo utilizan, han decidido cerrar la Terminal 2 y un proyecto que tenían previsto para dentro de 3 años, que era renovar en 18 meses la Terminal 2 del aeropuerto, lo van a hacer ya, para empezar a generar empleo ya. Porque el empleo en la construcción, como ha dicho Carolina, es muy intensivo en mano de obra. Fijaros, son medidas coyunturales, pero que van a ayudar a salir de la crisis y al mismo tiempo, en esta ciudad, pues dotarse de una infraestructura que le va a permitir seguir liderando uno de los mejores aeropuertos del mundo. Es un ejemplo. Pero, en definitiva, yo el mensaje que quería transmitir es, en primer lugar, la permanencia de la historia, de la forma física de la ciudad, porque la ciudad tiene un componente físico y luego un componente de uso y un componente digital, pero básicamente la ciudad del futuro va a ser la ciudad como la de hoy, pero la vamos a utilizar de manera diferente y vamos a tener que reinventar el espacio público y el espacio privado, y eso va a permitir pues tener unas ciudades mucho más humanas. Creo que la apuesta de Europa por el tema de la economía verde pues va a tener ahora una posibilidad de acelerarse, y el tema también de la economía digital. Y, en definitiva, yo, como decías tú también al principio, yo soy optimista con el impacto urbano que pueda dejarnos esta terrible pandemia, en el sentido de que Madrid sea uno de los lugares donde se ha reinventado con más creatividad en este momento tan duro. Gracias, Alfonso. Yo también estoy seguro que así va a ser. Y precisamente para comentarnos un poquito en ese sentido, Madrid es una gran ciudad que está siendo muy, muy castigada. Está con nosotros Mariano Fuentes, que es el delegado de área de Gobierno de Desarrollo Urbano de nuestro ayuntamiento. Y bueno, el ayuntamiento está haciendo muchas cosas y nos consta a todos los que estamos en el sector lo sabemos. Los grandes proyectos de la Ciudad de Madrid están teniendo aprobaciones incluso de manera telemática en estos días. Yo, por lo que ahí me toca, en Valdebebas también hemos obtenido una aprobación inicial fundamental que esperábamos desde hace tiempo. Es decir, el ayuntamiento está trabajando y bueno, Mariano, para nosotros es un placer y un honor, por supuesto, tenerte aquí. Cuéntanos un poco desde el ayuntamiento cómo estáis viviendo todo esto. Pues sí, muchas gracias, Marcos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Planner y a Eloy por darnos la oportunidad de poder exponer, bueno, pues estas líneas de trabajo que para nosotros son importantes. Permitidme, en primer lugar, sí que mandar desde aquí un mensaje de fuerza y todo mi cariño a todas aquellas personas que lo están pasando mal por haber perdido un familiar, un ser querido, y sobre todo aquellas personas, y mucha fuerza y ánimo a toda la sociedad, que estamos dando una lección importantísima de saber estar en este periodo de confinamiento y bueno, estamos demostrando mucho de aquello que quizá no nos habíamos ni parado a pensar que íbamos a ser capaces y demostrar como sociedad. Dicho lo cual, sí que es cierto, mirad, nosotros en el ayuntamiento lo hemos tenido claro, muy claro desde el principio, en el que sí que es cierto que una vez iniciada la crisis sanitaria, esta pandemia de coronavirus, había una serie de áreas, teníamos que tomar una serie de medidas importantes, primero para adecuar adoptar toda la capacidad que tiene la ciudad en materia de garantizar la seguridad de todos los madrileños respecto a esta crisis sanitaria, pero también no es menos cierto que de forma inminente empezamos a plantearnos lo que se nos venía encima, la crisis social y económica que vamos a tener que afrontar de forma inminente. Y teníamos dos opciones, o quedarnos esperando al día después o empezar a hablar, trabajar
y generar propuestas para el día después, para que no nos pillara el toro en definitiva. Sí que es cierto que hay áreas del ayuntamiento, pues como el área de seguridad de emergencias, el área de familia y bienestar social, en el que han estado en la trinchera desde el primer momento para poder acometer todos los retos que se le han puesto en marcha. Y luego hay otra serie de áreas, como economía o, en mi caso, desarrollo urbano, que rápidamente hemos entendido que nos teníamos que centrar, además de generar la información suficiente a la ciudadanía para saber actuar, trabajando en protocolos de seguridad, en obras de construcción, de forma paralela con el área de seguridad y salud o en comunidades de propietarios, es decir, dando esa información básica que la sociedad nos demandaba, pero también, sin lugar a dudas, sin olvidarnos de la gestión. La gestión ha sido importantísima porque queremos y confiamos y creemos realmente que el ayuntamiento puede ser la palanca de cambio y el motor y el impulsor de la economía de este sector tan importante. Ya lo decía Carolina anteriormente, entendemos que de la forma contraria como se produjo en el 2008, ahora, a día de hoy, con la caída de las expectativas de otros sectores tan importantes para el PIB nacional como el turismo o la hostelería en este caso, pues el sector de la construcción se va a convertir en un sector refugio y tenemos que plantear todas aquellas medidas para que esto sea así. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que os estoy diciendo, nos centramos en la gestión, nos centramos sobre todo gracias al establecimiento de una serie de medidas previas. Todos los que me conocéis sabéis que desde el principio siempre dije que iba a trasladar las buenas prácticas de la iniciativa privada de la sociedad civil a la administración. Bueno, pues esas buenas prácticas realmente fue establecer una estrategia digital desde el primer día, establecer una estrategia de trabajo coherente con las demandas que nos hacía la sociedad civil, es decir, eliminar papeleo, burocracia y agilización sobre todo de trámites administrativos. Gracias a eso, llegado a este periodo de confinamiento y esta obligación a raíz de la pandemia, evidentemente, de teletrabajo, pues hemos generado que el 80% de los técnicos y jurídicos del área, más de 600 personas, estén trabajando de forma eficiente desde sus casas. Eso, sin lugar a dudas, es un hito, no dentro del ayuntamiento como el área que más rápido ha sabido aclimatarse a esta nueva forma de relacionarnos con el entorno, sino que esto ha generado aquello que es lo que buscábamos, que es que de verdad el área de desarrollo urbano fuera palanca de cambio y fuera motor de la economía y del sector. Por eso, pues como ha dicho Carolina, hemos podido seguir concediendo, a pesar del confinamiento, licencias de primera ocupación para más de 300 viviendas, hemos concedido licencias de obra para otras 1.000 viviendas, hemos concedido 400 licencias relativas a otros usos terciarios, industrial, logístico. Hemos terminado por fin, tenemos que decir, hemos terminado por fin la licencia de primera ocupación de Canalejas o la quinta torre de la Castellana, que sin lugar a dudas va a ser un hito porque es un edificio en gran altura donde por primera vez conviven dos usos completamente distintos y tan complicados como es el docente y es el sanitario. Es decir, vamos dando pasos, pero sobre todo andando con los pies en la tierra. Y esto solo es posible gracias a confiar en la iniciativa privada, gracias a trabajar y tener la voluntad de trabajar de forma conjunta con la iniciativa privada. Sin ello, sin lugar a dudas, tener claro que no estaríamos en esta fase, que es una fase importante de ponernos a disposición y que luego seguro que abordaremos pues con otra serie de medidas que son para todos importantísimos en materia de licencias, en materia de continuar con transformación digital y sobre todo, bueno, pues aspectos tan importantes como decía Alfonso en cuanto a la forma de ver la ciudad y de entender la ciudad y de la importancia que va a cobrar el espacio público. Es importantísimo y hay que empezar a pensar en él. Perfecto, muy bien. Pues en línea con lo que comentas, Mariano, a mí me gustaría que habláramos un poco ahora de cómo veis, es decir, qué podemos aprender o qué enseñanza podemos extraer inmediata de esta circunstancia que estamos viviendo. Porque si me permitís, yo creo que una de las cosas, y estamos hablando de ciudades y de urbanismo, una de las cosas que sí podemos extraer de lo que vivimos es que las ciudades no están funcionando, no Madrid en general, y eso Alfonso probablemente tendrá la oportunidad de corregirme si entiende que no tengo razón, no Madrid en general, sino casi todas las ciudades, lo que se está demostrando es que no están funcionando
bien supeditada, si queréis, al gobierno o a la gestión del Estado, ¿no? Es decir, me da la impresión de que el dinamismo de las ciudades está yendo por delante, normalmente, no solo en el caso de Madrid, sino en el caso de muchas otras ciudades de España y del mundo, que está yendo las ciudades por delante de los estados. Entonces, yo creo que por ejemplo, en el caso de Europa, la ecuación de Unión Europea, estados, comunidades autónomas en España, provincias, municipios, que es una ecuación que funciona y que yo no tengo intención de plantear ahora una alteración de esa ecuación, pero sí creo que se debiera de poner primero un nuevo término en esa ecuación que ha comentado Mariano, sin duda que es la sociedad civil. Y después, no alterar los sumandos, porque la ecuación al final va a ser igual. Pero en lugar de ser Unión Europea, estados, comunidades autónomas, provincias, municipios, entiendo que debiera ser al revés. Es decir, municipios más el nuevo término de la ecuación, sociedad civil, es decir, ciudades, más provincias y comunidades autónomas, más estados y más Unión Europea. Pero bueno, prefiero que me deis vosotros vuestro punto de vista. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanzas creéis que inmediatas que podemos sacar, Carolina? Bueno, yo como empresaria, desde luego, una enseñanza que vamos a aprender, pero a toda velocidad, es no habremos visto un caso igual, ni espero que veamos, ¿no?, de económicamente una paralización de todos los sectores de la economía y a nivel mundial y global. Es decir, a partir de ahí, todo lo que tengamos que aprender y poner en práctica pues es nuevo y fundamental. Entonces, yo lo que estoy viendo en este escaso periodo que llevamos todavía, aunque parezca que es un mundo, es que la gestión es fundamental. Es verdad que cuando en una época en la que hemos mantenido más o menos la gestión adelante en el primer mundo, quiero decir, pues nos hemos podido centrar más en la política y darle importancia a la política, pero yo lo que compruebo ahora es que en cuestión de política más vale un gestor medio que el grandísimo ideólogo, ¿no? Porque realmente ya llevamos años desde la iniciativa privada poniendo blanco sobre negro el problema de que determinadas políticas o ideologías lo que hacían era bloquear lejos de solucionar, ¿no? Y pues extrapolaba vivienda, ciudades y urbanismo. Pues llevábamos años diciendo que, oiga, es que esta gestión exclusivamente política es la no gestión y acaba provocando un problema de crisis de acceso a vivienda, de incremento de precios de los alquileres, de no emancipación, de no creación de hogares, problemas sociales graves, ¿no? Pero claro, es que aquí sí que nos hemos dado contra una pared, porque es que el problema de no saber gestionar en este momento la crisis actual es que está provocando muertes o está dejando de salvar vidas, ¿no? O sea, una mejor gestión es que nada más y nada menos que salva vidas. Luego, por lo tanto, es fundamental el cambiar el chip ya de una vez y dejarnos tanto de centrarnos en la política, de centrarnos más en lo que es la gestión. Luego, hay que tener en cuenta que bueno, esta crisis sanitaria es gravísima, pero va a devenir en una crisis económica muy importante y que sí o sí muchísima parte de la sociedad y de la economía va a necesitar muchas ayudas para seguir adelante. Y hay que tener claro que las ayudas de hoy y las subvenciones de hoy es que son impuestos del mañana y no interiorizar eso es que es engañarnos. Luego, por lo tanto, si hay que ser eficiente en la gestión de la crisis sanitaria para salvar vidas, que es fundamental, es que también hay que ser muy eficiente en la gestión de esa salida de la crisis y de esas ayudas, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, nosotros como sector inmobiliario, lo que hemos... aparte en las continuas reuniones a las que asistimos de la patronal, COE, CEIM, la europea, o sea, vemos que todos los sectores están solicitando ayudas, todos los sectores están solicitando políticas fiscales expansivas, todos los sectores
y quizá en este momento, por lo que he explicado anteriormente, nuestro sector es de los pocos que quizá no lo necesite tanto y que pueda tirar de sí mismo de una forma endógena de la economía sin recurrir al BEI o sin recurrir al mecanismo europeo de estabilidad, ¿no? Que ahí va a estar, ahí serán muchos para la guerra. Entonces, lo que yo quiero aprender de esta crisis y de esta pandemia es que tenemos que centrarnos y salir de este problema desde nuestro propio sector. Y cuando he dicho clave en la recuperación por el tema de la construcción, también la idea no es construir por construir. O sea, no es una situación de posguerra, de la posguerra en Alemania se construía por construir. No, no es construir por construir. Es que aquí podemos hacer de la necesidad virtud y solucionar nuestro otro grave problema que hemos tenido en estos últimos 5 años, que es el problema de acceso a vivienda, ¿no? El problema de que la inmensa mayoría de la demanda no podía acceder a la vivienda ni en alquiler ni en compra a los precios de mercado, con todos los problemas sociales que ya he comentado. Luego, por lo tanto, yo creo que una buena solución es incrementar la construcción con lo bueno que se puede deparar a la economía en general para, aparte, solucionar un problema grave que es el del acceso a vivienda, ¿no? Lo que pasa es que para eso yo creo que es clave que el sector gane en productividad sí o sí, reduzca los costes de producción y por fin se consiga atraer a la iniciativa privada pues como ha comentado Mariano, ¿no? Que verdaderamente se vea la administración con voluntad de atraer a la iniciativa privada para implementar toda esa política de vivienda, ¿no? Y con respecto a las ciudades, yo cuando a mí me dijo Eloy, oye, nos gustaría que participaras en este foro, la verdad es que lo primero que le dije, digo, mira, me alegro, porque generalmente en los foros de ciudad, de urbanismo, pues a los pocos que he asistido, generalmente estaban pues catedráticos urbanistas, sociólogos, demógrafos, es decir, que se centraba mucho en eso sin darnos bola al empresariado. Y yo siempre he pensado, digo, bueno, pues es que el urbanismo, tal como lo concebimos, no es público. O sea, sí que es cierto que la normativa es pública, pero el urbanismo lo desarrollamos la iniciativa privada, nos tienen que salir los números, porque si no, al final, ¿cuántos planes estupendos hay ideados por auténticos geniales urbanistas? Teniendo en cuenta todo lo que Alfonso nos ha estado comentando, ¿no? Pero que luego se quedan en un cajón porque no hay inversor que lo lleve adelante, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento de decir, hay que ser eficiente, hay que ser posibilista y hay que conseguir que verdaderamente los buenos planes salgan. Muy bien, totalmente de acuerdo con tu visión, ¿eh? Está claro que el urbanismo tiene que flexibilizarse y abrirse mucho más. Pero bueno, de eso hablaremos si tenemos ocasión, que creo que sí, dentro de un ratito. Alfonso, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Cuál es desde el punto de vista de alguien como tú, con tu fundación y con tu dedicación, cuál crees que es la enseñanza básica, la primera enseñanza que sacamos de esta pandemia? Yo creo que la clave es cómo pueden las ciudades contribuir a solucionar este reto global. Yo creo que hoy día vivimos en un mundo de ciudades, no vivimos en un mundo de países. Realmente, desde el punto de vista político-administrativo, el mundo está dividido en países, pero los países separan, los países tienen fronteras y las ciudades conectan. Las ciudades son los grandes conectores a nivel global. Entonces, las ciudades son los motores de la innovación y de la transformación. Y eso es un tema fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con la falta de creatividad y de imaginación que hemos tenido los urbanistas para transformar las ciudades a través de los planes generales tradicionales. Yo creo que hay que ser mucho más ambiciosos que pensar que el urbanismo de una ciudad es el plan general. El urbanismo de una ciudad es un proyecto de ciudad, es un proyecto colectivo de ciudad, donde está el sector público, el sector privado, se apuesta por ciertos clústeres productivos, se apuesta por una imagen de ciudad, por un perfil diferencial, por un perfil único. Entonces, tener un proyecto de ciudad es un elemento fundamental para salir de la crisis. Yo, de manera casi telegráfica, os voy a poner
3 referencias de 3 ciudades en las que hemos venido trabajando en los últimos años y que pondría de manifiesto lo que podría hacer Madrid hoy día. Por ejemplo, Singapur. Singapur es una ciudad pues, que hace 50 años era tercer mundo. No tenía materias primas, no tenía ni agua, tenía mosquitos, vamos, un desastre. Y a través de un buen gobierno y a través de una visión innovadora de futuro, a través de una inversión, sobre todo en educación, fue posible definir un proyecto de ciudad y ser hoy una de las ciudades más avanzadas del mundo, con una renta per cápita que hoy día es el doble de la española, y cuando se creó Singapur era 1/3 de la renta per cápita española. Eso solo en 50 años. Pero es necesario partir de situaciones dramáticas para innovar y para hacer cambios. Otro ejemplo, Bilbao. Bilbao, hace 25 años, todos lo sabéis, era una ciudad que tenía casi un 30% de desempleo, había huelgas casi todos los días, había un deterioro ambiental impresionante, teníamos terrorismo, había una crisis profunda del sistema productivo que se estaba yendo a la industria pesada, a Corea, a China, etc. Y bueno, y Bilbao se reinventó y hoy día a nivel europeo es un referente de renovación urbana. Pero partió de una situación dramática y fue posible una alianza público-pública y público-privada para sacar el tema adelante. Pero tuvieron un proyecto, el proyecto de la Ría. Otro último ejemplo, Medellín. Medellín hace 30 años era la ciudad más peligrosa del mundo. Las tasas de homicidio eran impresionantes. Estaba Pablo Escobar a sus anchas. Hoy día, Medellín es el gran referente en América Latina en urbanismo social. Han creado un sistema de transporte público donde integran metro, tranvía, metrocable, integrando las comunas más alejadas con el centro de la ciudad. Hoy día es un gran referente y partió de una situación dramática. ¿Por qué no utilizamos también esta situación tan dura que está viviendo Madrid, que posiblemente pocas ciudades en el mundo lo van a vivir con esta intensidad, para trabajar juntos y crear un proyecto de ciudad? Tenemos una hoja en blanco por escribir, inventemos esa nueva actitud del sector público que Mariano nos ha manifestado. El nivel de compromiso del sector privado que hay. Definamos un proyecto de ciudad, definamos cómo queremos ser en Madrid. De esa manera, si tenemos proyecto, tendremos magnetismo para que aquellas iniciativas, sean de inversión, sea de atracción de talento, de atracción de instituciones, en relación con el proyecto al que aspiremos, eso permita hacerlo. Yo creo que una de las oportunidades ante esta crisis tan dramática sería repensar el futuro, pensar un proyecto de ciudad integrador, descubramos cuáles son nuestros componentes de excelencia, cuáles son nuestros elementos diferenciales, cuál es nuestro posicionamiento estratégico internacional y aprovechemos esta circunstancia durísima para solucionarla con creatividad y poder lanzar un proyecto de futuro, que es lo que, desde mi punto de vista, va a permitir orientar nuestra actividad de manera exitosa. Porque es que si no, si solamente nos fijamos en la solución de problemas, vamos a estar a la vuelta de unos años en la misma situación. Es un momento maravilloso para pensar a lo grande en los temas de movilidad, en los temas de integración social, en el tema de la vivienda del futuro, en el tema de las infraestructuras de conectividad que necesita nuestra ciudad y, en definitiva, definir un perfil de cómo queremos que se vea Madrid. Nos va a pegar durísimo en la imagen de Madrid al exterior lo que estamos viviendo, porque es que las imágenes que se ven todos los días son solamente de situaciones dramáticas. Entonces vamos a tratar, como han hecho otras ciudades que han partido de situaciones muy difíciles, vamos a tratar de utilizar esta oportunidad para repensar la ciudad, para ponerle inteligencia y para poder definir un proyecto de ciudad compartido. Pero, evidentemente, las ciudades yo creo que tienen que liderar a los países, y a través de un diálogo muy abierto y de una colaboración generosa, pues poder buscar ese tipo de integración. Muchas veces las personas que lideran las ciudades y los equipos que lideran las ciudades son auténticos héroes, porque con poder político limitado, con presupuestos muy cortos, con tiempos de gobierno limitados, tienen que hacer frente a retos formidables. Entonces, la clave es tener el liderazgo para integrar al sector privado y a la sociedad civil en un proyecto de futuro. Ese es el elemento, desde mi punto de vista, realmente transformador, más allá de la sabia utilización de los presupuestos anuales que cada ayuntamiento pueda tener. Perfecto. Bueno, Mariano, yo creo que no creo que hayas tenido muchas veces la pelota,
tan para Para meter gol, ¿no? Sí, sí, sí. golpearla. Sí, para meter gol. Qué gozada, qué gozada. ¿Cómo No, lo veis desde el ayuntamiento? mirad, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, y estoy sin lugar a dudas, creo que estaréis todos conmigo, es a querer la calle, a adorar la calle, a lo que le echamos de menos al espacio público. Eso es importantísimo. Y eso es una nueva forma de hacer ciudad, es una nueva forma de entender la ciudad. Podemos hablar de modelo de ciudad, pero es que esto lo que está haciendo es cambiar los hábitos de vida de todos y cada uno de nosotros. Y esos hábitos de vida, la sociedad va a demandar otra cosa completamente distinta. En materia de movilidad, como decía Alfonso, en materia de necesidad habitacional o de tipo de vivienda, a más, medio y largo plazo, obviamente, pero sí que es cierto que la sociedad está demandando otras cosas. En cuanto a aprendizaje, el aprendizaje fundamental es amar la calle, eso es el primero. Y el segundo, ¿sabéis cuál es? El segundo también es importante. Entender lo que nos demanda la sociedad a la administración, que no seamos la piedra en el zapato, sino que seamos el cordón del zapato que podamos andar todos. Eso para mí es el mayor de los aprendizajes. Tengo la suerte de que nuestras políticas sí que es cierto que iban encaminadas a eso, pero la realidad es que en este periodo de tiempo es donde más se ha demostrado la necesidad de que la administración sea ese elemento facilitador y no ese elemento fiscalizador. Lo decía Carolina anteriormente con el planeamiento. Es cierto que por las competencias y por las leyes del suelo, la potestad, ¿os acordáis cuántas veces oímos eso en años anteriores? La potestad de planeamiento es de la administración, por supuesto, pero sin la sociedad civil, sin la iniciativa privada, no se van a hacer los proyectos, porque el ayuntamiento no tiene el músculo económico suficiente para poderlo hacer. Y no entenderlo es un retroceso en garantizar eso en el que todos buscamos, que es buscar en el urbanismo la mejor responsabilidad social, responsabilidad económica, responsabilidad urbanística y medioambiental, que no es responsabilidad, sino que ya es sostenibilidad. Esas son las líneas de trabajo que yo creo que más hemos aprendido en este periodo de confinamiento. Perfecto. Yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas. Bueno, esto nos mete ya de lleno en el siguiente bloque, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El urbanismo y las ciudades del futuro. Porque está claro que yo lo que creo que está claro, y además me gusta mucho escuchar a Mariano, porque Mariano no lo está diciendo hoy, lo viene diciendo desde hace tiempo. Yo creo que el urbanismo tiene que cambiar, ¿no? Ahora nos contará también después Alfonso cómo ve las ciudades del futuro. Pero lo que está claro es que el urbanismo como normativa, como bloque, eso tiene que cambiar. Nuestra normativa urbanística yo creo que ha colapsado, eso es indudable. Entonces, llevamos demasiado tiempo alterando una realidad para encajarla en los planes, en lugar de encajar los planes en la realidad. Y creo que eso ya no puede continuar. Entonces, lo que sí es verdad es que quizá, yo estoy seguro que después de esto, pues vamos a ver diferencia con respecto a lo anterior. Yo creo que los urbanistas tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera y desde luego a abrir la mente mucho más. No porque no la tengamos abierta, porque yo creo que por natural profesional la tenemos abierta, pero desde luego no podemos seguir empeñados en continuar con un fantástico urbanismo español. El urbanismo español está reconocido en el mundo entero. En Latinoamérica es casi como donde se miran y es un fantástico urbanismo, pero es un urbanismo del siglo XIX. O sea, antes yo cuando hablaba de las epidemias, sí, es como reacción. El urbanismo es una reacción a la falta de higiene, a la falta de salubridad pública, a las infraviviendas en el siglo XIX, las infraviviendas obreras. Aparece el urbanismo para regularlo todo. En España, pues ahí tenemos a Cerdá con la expansión, ahí tenemos a Arturo Soria con la Ciudad Mineral en Madrid. Pero sí es verdad que tiene que cambiar. Entonces, vosotros, desde vuestro punto de vista, Carolina, ¿cómo debe ser el urbanismo y cómo deben ser las ciudades del futuro? Bueno, yo básicamente reitero lo que he dicho antes, ¿no? O sea, Dios me libre a mí de
Para eso prefiero que Alfonso nos haga una imagen urbanística de las ciudades en el futuro. Pero lo que sí que quiero incidir y volver a repetir es que en cualquier diseño urbanístico, desde el minuto cero, desde que porque eso extrapolado a nuestra propia actividad, el promotor no interviene en el proyecto ya una vez el proyecto finalizado 100%, sino que desde el principio se involucra en el proyecto para alcanzar la viabilidad del mismo. Lo mismo tiene que ser en el urbanismo. Desde el germen y el inicio del diseño urbanístico de las ciudades o de la modificación urbanística que proceda, el inversor que va a jugarse su capital en el desarrollo y en la implementación de ese urbanismo tiene que estar desde el principio, porque es que cualquier decisión se tiene que medir su coste económico y su repercusión, ¿no? Y no que al final el urbanismo tal como lo planteamos hoy en día es un trabajazo inmenso técnico en el desarrollo del plan parcial, del plan general. Y al final, como deprisa y corriendo, meto las 3 últimas páginas de presupuesto, ¿no? Para cubrir el expediente y presentarlo a aprobación, ¿no? Y creo que no, creo que tiene que ir totalmente de la mano mientras el urbanismo siga siendo con el planteamiento actual, que me imagino que seguirá siendo así y además ahora aún más, donde no se financia con fondos públicos. Alfonso, desde tu perspectiva como arquitecto, urbanista, ¿cómo ves las ciudades del futuro después de esto? Yo las veo más blanditas, más blandas, más suaves, más tranquilas, donde el tema ambiental tenga más protagonismo, un mayor protagonismo también de la tecnología, o sea, una mayor integración entre el mundo físico y el mundo digital en la ciudad, que nos ayuden a ser las ciudades más humanas. Yo veo las ciudades del futuro más humanas. Yo cuando veo las películas estas del futuro y cómo representan la ciudad, yo creo que la ciudad va a ser muchísimo más tranquila. O sea, vamos a poder recuperar muchos espacios tradicionales y vamos a darle un carácter posiblemente mucho más humano a nuestras ciudades. Yo creo que la calidad del sitio, the quality of place, como dicen los anglosajones, la calidad del sitio es el elemento de magnetismo, es el elemento tractor, de atracción de talento, de atracción de actividad, de inversión. Por eso en muchas ciudades lo que se está haciendo es, en vez de planificar la ciudad entera, que es imposible de conseguir un plazo razonable, identificar puntos de acupuntura, o sea, lugares mágicos, lugares críticos donde intervenir y transformar. Por ejemplo, en Sydney, que lo están haciendo así, le llaman los activity hubs, los nodos de activación, ¿no? En otros lugares le llamamos corazones de barrio, ¿no? Los corazones de barrio, los lugares donde trabajas ahí y activas la vida de la comunidad. Yo creo que a través de este tipo de intervenciones, para mejorar la calidad del espacio público, para mejorar el potencial digamos, de integración entre el mundo físico y el mundo digital, vamos a tener capacidad de competir en esta gran batalla. Hoy día la competencia entre las ciudades no es por atraer industria, no es ni tan siquiera por atraer turismo, que ya lo iremos recuperando, obviamente, no es por atraer inversión. La gran competencia entre las ciudades es por atraer talento, o sea, por formar, retener y atraer talento. Esa es la gran competencia. Y ahí es donde están trabajando todas las ciudades. Entonces, ¿cómo conseguimos que Madrid sea una ciudad con capacidad para atraer talento? Yo creo que Madrid está mucho mejor de lo que los madrileños pensamos. O sea, Madrid es un gran referente, pero somos malísimos vendiendo Madrid. O sea, yo creo que podemos vender los componentes de excelencia de Madrid con mucha más elocuencia de cara al mundo. Y sobre todo articular un proyecto de futuro y saberlo explicar. Con la técnica del ascensor. ¿Sabéis esa técnica del ascensor que supone? Cuando te encuentras con un alcalde en un ascensor y tienes solamente 20 segundos para hablar con él. Y él preguntas, oye, alcalde, ¿cómo te gustaría que fuera tu ciudad en el futuro? Si no contestas 20 segundos, es que a lo mejor no tiene proyecto de futuro y necesita darte una conferencia de 1 hora para explicarte cómo quiere que sea su ciudad. Entonces, tener un proyecto de futuro a mí me parece absolutamente fundamental. ¿Y cómo van a ser las ciudades del futuro? Bueno, pues a nivel urbano creo que van a ser más humanas. El tema ambiental y el tema de la sostenibilidad va a tener mucho más
protagonismo, van a ser más inteligentes desde el punto de vista de la utilización de la tecnología y también no van a ser solamente ciudades como las vemos hoy, van a ser sistemas de ciudades, donde vamos a poder vivir en ciudades medias, en ciudades mayores, muy bien conectados con tecnología y en general con otros sistemas de comunicación y, sin embargo, podrían estar en entornos con una calidad humana derivada de una escala humana también de la ciudad. Yo les llamo a estos conjuntos de ciudades diamantes territoriales. Son estructuras policéntricas de ciudades que son los motores de la economía global. No hay una ciudad que le va bien y al vecino le va mal. Es decir, son territorios que emergen a nivel internacional y se generan estas estructuras policéntricas, estos diamantes territoriales. Y, por otra parte, las ciudades, en vez de ser smart cities, porque no van a ser smart en el sentido de que la tecnología no te va a hacer mejor la ciudad, van a ser superciudades de superinteligencia. La integración entre la inteligencia humana, que es visión, liderazgo, compromiso ético, con la inteligencia artificial, que es lo que aporta la tecnología, que es un papel muy importante también. Pero la integración entre inteligencia artificial e inteligencia humana es lo que se llama la superinteligencia, serían las superciudades. O sea, las superciudades, junto con estas estructuras a escala territorial más policéntrica, creo que van a hacer una sociedad mucho más resiliente y una sociedad mucho más equilibrada. Muy bien. Bueno, Mariano, pues cuéntanos cómo ves el Madrid del futuro y desde tu área, que obviamente es la esencial de cara a la ciudad, el área de urbanismo, ¿qué es lo que queréis hacer para lograr esa visión que tú tengas de Madrid del futuro? Mira, vamos a ver si me da tiempo a hacerlo en 20 segundos, como ha dicho. Me he puesto un reto complicado, es cierto. Es un reto complicado. No, la verdad es que sí que es cierto que nos tenemos que centrar en aquello que nos demanda la sociedad, que es respetar y cuidar lo de todos, que es el espacio público. Eso es lo más importante. El nuevo urbanismo va por el respeto de lo de todos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, sobre la relación, la generación de ciudad a través de grandes nodos de transporte y bajar el escalón de transporte también en aquellos, una vez pues que los grandes movimientos se terminan y estás dentro de tu espacio, de tu lugar de estar y no de paso, pues ahí sí que es cierto que el car sharing, el uso de la bicicleta y de todos un montón de nuevos modelos de transporte que estoy seguro que ni siquiera a día de hoy podemos pensar. De hecho, si damos el salto de hace 15 años, que es nada, pues evidentemente no nos reconoceríamos en cuanto a todas las modalidades y todas las posibilidades que nos brinda hoy la movilidad en la ciudad de Madrid. Tiene que estar, el urbanismo del futuro es un urbanismo que está completamente indicado, unido a la movilidad, si no, no será de futuro. Y sobre todo, volviendo al respeto por lo de todos, con un gran componente medioambiental. Las grandes infraestructuras verdes toman un cariz y una importancia vital, porque es lo justo lo que queríamos antes. Ahora nos va a apetecer mucho más estar en la calle, estar en el espacio público. Y por tanto, esas infraestructuras verdes, como por ejemplo el proyecto de bosque metropolitano, que nosotros estamos ya proyectando y que dentro de poco sacaremos el concurso internacional de ideas, el primer cinturón ecológico que bordee la ciudad de Madrid, pues sin duda alguna cambiará el parecer. Sí. Mayores infraestructuras verdes que conlleva desde luego una compactación de la edificabilidad. Tenemos que perder el miedo a mirar hacia arriba. Eso es importante para todos, ¿vale? Y quitarnos de complejos abstractos en el que realmente venimos de un urbanismo ya caduco, ¿no? Es cierto que el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid está agotado. Y sobre todo el pensamiento, la creación y quienes lo inspiraron en su momento, pues era para una época completamente distinta de expansión, como gota de aceite, como mancha de aceite, y ahora tenemos que mirarnos porque los componentes de sostenibilidad económica y social han cambiado completamente y la percepción y las necesidades de la sociedad madrileña en este caso, desde luego son mucho más exigentes, pero creo que son mucho más respetuosas con lo de todo. Ahí tenemos que ir ese urbanismo. De hecho, nosotros estamos trabajando ya. Creamos una subdirección específica dentro del área de desarrollo urbano, de modificación, subdirección de normativa técnica dentro del área de Dirección General de Planeamiento Urbanístico, en el que estamos trabajando para darle la vuelta completamente al planeamiento urbanístico y una cosa muy importante, buscando la coherencia y complementando a la comunidad, en este caso a la comunidad autónoma,
para trabajar en todos aquellos aspectos que a día de hoy son una barrera para el propio urbanismo. Centrarnos en lo estructurante y lo pormenorizado, dejarlo a la ordenanza y sobre todo dejarlo a la iniciativa privada. Un poco de, vamos a abrir un poco la mano, ¿no? Que hemos vivido durante mucho tiempo muy pues, encorsetados, por así decirlo. Sí, y desde luego el tema de la sostenibilidad ambiental, yo creo que Madrid en eso coincidió, yo creo que coincidimos todos, es inviable ya sin pensar en sostenibilidad ambiental. Y me permito y me perdonáis Hombre, pues, ¿cómo no vas a hablar de Valdebebas? Es un modelo urbanístico, evidentemente. Por supuesto, fijaos lo que es Valdebebas, ¿no? Nuestro parque central, que pronto esperamos estar en condiciones de empezarlo, o el parque forestal, un parque forestal urbano fantástico y maravilloso. En Valdebebas se da la circunstancia, son 30.000, vamos a ser unos 30.000 habitantes con una superficie verde superior en un poco a los 5 millones de metros. Es decir, tenemos casi una proporción de 170 metros cuadrados de superficie bruta verde por habitante, ¿no? Que es una maravilla. Exactamente. También es verdad que estoy aprovechando que de mi posición como conocedor de Valdebebas, pues no me queda más remedio, y es verdad que el parque forestal de Valdebebas, el parque forestal, es un parque forestal urbano importantísimo y además así reconocido por toda Europa, no es solo para el disfrute de Valdebebas, ¿no? Es el disfrute de toda la ciudad. En fin, como vamos un poquito... De hecho, formará parte de lo que es el bosque metropolitano que hemos estado, que os he explicado anteriormente. Y no olvidemos una cosa que es importante, que seguro que Alfonso le parece correcto. Todo el tema de la importancia de las ciudades es que durante muchos años ya llevamos hablando que el siglo en que nos encontramos es el siglo de las ciudades. Y en los grandes cambios, el gran tractor del cambio y motor del cambio de la sociedad van a ser las ciudades, sin lugar a dudas. Así es, sin duda. Y ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan como fundamental la obtención o la consecución de ciudades más seguras, resilientes, sostenibles, inclusivas. Perfecto. Os voy a pedir un esfuerzo de síntesis voy a sintetizar las dos preguntas que comentábamos ayer en el previo, las voy a sintetizar, os voy a pedir que las sinteticemos en una, que tengamos un poquito más de tiempo. En este bloque me gustaría que brevemente viéramos desde vuestro punto de vista, aunque lo hemos tocado en toda la conversación, cuál debe ser el rol que debe jugar la administración pública, la sociedad civil, agentes económicos, Carolina, en esta nueva visión, ¿no? En esta nueva andadura del urbanismo que nos gustaría que empezara a partir de ahora. Yo siempre digo lo mismo, y me lo permitís, yo lo digo muy brevemente y os dejo. Yo creo que la administración pública tiene que dimensionar su misión de otra manera. Es decir, yo creo que tiene que empezar a hacer que se haga en lugar de hacer. Hablo en urbanismo. Tiene que empezar a hacer que se haga, no que sea la administración quien lo haga, sino hacer que se haga. Y por otra parte, creo que la sociedad civil, y eso también lo hemos comentado, es importante que esté presente, que esté muy presente. Yo siempre digo lo mismo, esto es como un coche en que la dirección o el volante, si queréis, le corresponde llevarlo a la administración, en la que el motor de ese coche es ni más ni menos que el sector privado, y el sector privado es el motor y quien engrasa de toda la maquinaria, pero en la que el combustible tiene que ser la sociedad civil. Pero creo que es un coche en el que efectivamente administración, volante, sector privado, motor y sociedad civil, combustible, pero cada uno en su lugar. Porque si alteramos las posturas de esos elementos, pues el coche no va a andar. Pero bueno, en fin, contadme, Carolina, ¿cuál crees que debe ser ese rol de la administración pública, el de la sociedad civil? Y por favor, para concluir, y concluimos en la misma ronda, ¿qué señales crees que hay de cambio y cómo podemos afrontar el medio plazo? A ver, sí, con respecto al papel, yo creo que esto va a ser espero que sea lo verdaderamente revolucionario de esta crisis, ¿no? Que haya una disrupción y haya un cambio estructural. El problema es que veníamos
de una situación que en los últimos, especialmente 5 años, es que en el urbanismo y en las políticas de vivienda se había implantado como una ortodoxia ideológica basada fundamentalmente en no atraer a la iniciativa privada, sino todo lo contrario, o sea, demonizarla e intencionadamente dejarla fuera del urbanismo y de las políticas de vivienda, ¿no? Entonces, eso ha demostrado que llevamos, pues eso, llevamos 10 años sin verdaderamente implementar y haber salido de esa crisis que ya sufrimos hace 10 años por ese inmovilismo ante, yo creo que eso, una ortodoxia ideológica que le ha ido fatal al urbanismo, ¿no? Yo, de verdad que ya llevo muchos años en el asociacionismo, ¿no? Y al final lo analizo y digo, bueno, pues si es que hemos hecho informes de todo tipo sobre legislación urbanística, sobre planes generales, sobre planes de vivienda, sobre decretos, y al final ya es que habíamos interiorizado desde la iniciativa privada que hacíamos esos estudios que yo creo que verdaderamente son dignos de tener en cuenta y los hacíamos con cero confianza de que se tuvieran en cuenta. O sea, terminábamos de redactar y decíamos, bueno, esto llegará a la administración y luego harán lo que ellos quieran. Claro, es que al final eso crea un complejo que yo me analizo a mí misma ahora y digo, pero si es que llevamos 10 años con un complejo. Y yo, en ese sentido, cuando dices ¿qué cambio? Pues yo, el cambio de la iniciativa privada de la sociedad civil es que a partir de ahora, de verdad, de una forma, a ver, con humildad, pero de una forma determinada, pues vamos a defender, o sea, concretamente yo, por ejemplo, pertenezco a la tercera generación de una empresa promotora constructora que lleva 50 años, ha promovido 6.000 viviendas y además vivienda social generalmente, vivienda a precios asequibles en 4 comunidades autónomas. Entiendo que llegue un político y quiera implementar sus políticas de urbanísticas y de vivienda, porque en eso consiste la política y la democracia, pero lógicamente no se puede hacer de espaldas a quien lleva 50 años implementándolo. Tiene que haber una retroalimentación entre todos para sacar eso adelante, un posibilismo que en absoluto lo hemos encontrado y yo creo que eso tiene que cambiar. Y es que además soy una firme convencida que una vez se consigue que el urbanismo funcione, que las políticas de vivienda funcionen, ahí es cuando se puede ser garante y social. Pero primero hay que hacerlas funcionar, si no es que todo se queda en enunciados de voy a hacer tantas mil viviendas, se queda en agua de borrajas. Es realmente garante cuando consigues que el mecanismo funcione, ¿no? Habéis dicho coche, tal. Entonces, bueno, yo vuelvo o sea, resumo las cuestiones que hay que implementar a futuro, yo creo, para ganar esa productividad, para reducir esos costes de producción y para hacer un urbanismo eficiente. Y fundamentalmente es que son 4, o sea, y además son 4 que no tienen nada que ver con ayudas de las que se están hablando hoy en día. Una es nuestra materia prima, el suelo. O sea, con respecto a la materia prima y el suelo, vamos a ver, si decimos que tenemos que centrarnos en hacer vivienda a precios asequibles, a rentas asequibles, vivienda en alquiler, es que el principal hándicap para que la iniciativa privada entremos en eso, uno de los principales costes es el suelo. Es el suelo. O sea, el coste del suelo es muy elevado y no nos permite al final poner y no es tanto, es el coste del suelo bruto y el coste de urbanizarlo en sí. Y el problema aquí es que sí o sí el desarrollo del suelo va a requerir inversión. Pero ¿cuál es la cuestión? Que es que el suelo, la ciudad de Madrid en sí, es que tiene suelo, si no me equivoco y la información que nos habéis dado, Mariano, es correcta, para casi 6.000 viviendas, suelo para 6.000 viviendas, suelo finalista. Entonces, ese suelo... Y ese suelo hay que ponerlo en valor. Ese suelo hay que ponerlo en valor. Perdóname que te corte, es que me piden un poco de brevedad de la organización. Bueno, pues nada, simplemente resumo. El tema suelo, tema reducir el coste burocrático, es decir, la tramitación de licencias de obra hay que agilizarlas y hay que implementar la digitalización en los ayuntamientos. Licencias de primera ocupación hay que sustituirlas por declaraciones responsables. Hay que disminuir, homogeneizar y flexibilizar la normativa urbanística y la normativa técnica.
Y luego ya si puede ser también, aunque esa la veo más complicada, hay que reducir la fiscalidad sobre la producción de la vivienda, porque está muy gravada. Hasta un 25% del coste de producir vivienda, bueno, o activos inmobiliarios, se va en distintos tributos que se pagan a las 3 administraciones. Gracias, Carolina. Alfonso. Bueno, de manera muy sintética, yo lanzaría, digamos, un mensaje del papel de las ciudades. Gran parte de los retos que tiene la humanidad hoy día, los retos de cambio climático, los retos de lucha contra la pobreza, los flujos de inmigración que se están produciendo, el compromiso por innovar y por generar empleo. Casi todos esos grandes retos se pueden abordar mejor a la escala de la ciudad que a la escala de los países. Incluso el tema sanitario es mucho más coherente abordarlo a la escala específica de cada ciudad que a otras escalas. Yo cuando veo una ciudad-estado como Singapur, que está luchando, pero tiene la trazabilidad de cada una de las personas que han entrado, dónde están contaminados. Es decir, hay muchos grandes temas de futuro que no se pueden resolver de manera coherente a la escala de las grandes políticas de los estados y sí a la escala de las ciudades. Yo lo que animaría es a los líderes que estáis liderando Madrid de que seáis conscientes de la capacidad transformadora que tenéis. Más allá de la cantidad de poder político que podáis tener en un determinado momento, la capacidad transformadora, si realmente tenéis la posibilidad de poder ofrecer una visión compartida de futuro e integrar al sector privado y a la sociedad civil en torno a ese proyecto de futuro. Yo creo que nos puede dar unas satisfacciones extraordinarias. Nunca vamos a encontrar en las próximas décadas una oportunidad mejor que ahora para que las transformaciones radicales, las transformaciones profundas se puedan producir. Y yo realmente creo en el poder transformador de la ciudad más allá de la capacidad presupuestaria de cada uno de los municipios. Yo creo que Madrid puede ser el gran referente y necesita ser el gran referente en este momento. Mariano. Sí, pues sin duda alguna, nuestro objetivo fundamental es que el ayuntamiento no comparta, ni actúe, ni trabaje con la sociedad civil. Es que lo que queremos es que el ayuntamiento sea parte de la sociedad civil. Es que ese es el objetivo real que buscamos. Por eso lo que buscamos es la integración y la colaboración directa. Sin más, sí que os tengo que decir, porque lo acabamos de hablar con Asprima, pues sin duda alguna la transformación digital que nos ha generado este proceso, este teletrabajo, lo que ha motivado ha sido poner los engranajes del ayuntamiento en marcha y que estemos ya en condición de transformar digitalmente la forma de informar y de conceder licencias urbanísticas, que para nosotros va a ser importante. Importante porque vamos a trabajar en un modelo colaborativo de forma conjunta con Asprima, evidentemente, porque no podía ser de otra manera, en BIM, en el que todos los proyectos, en el que la relación del proyectista con el funcionario que verifique y valide el proyecto sea sincera y sea de tú a tú, eso es importante. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar, sin lugar a dudas, una transformación de todo el proceso constructivo, no solo el proceso constructivo, sino la verificación del ciclo de vida también del edificio, incluso hasta llegar a ese permiso final de licencia de primera ocupación que, sin lugar a duda, Carolina, nosotros también compartimos que tiene que realizarse mediante declaración responsable. Pero lo más importante es esa transformación digital que está sufriendo la administración pública, achuchado por todos y por esta situación en la que nos encontramos, que sin duda, por ejemplo, en Madrid nosotros queremos ponerlo en marcha. Ya hemos creado una unidad específica con técnicos específicos que se están formando de acuerdo a los criterios que nos marcan los expertos, en este caso son los promotores inmobiliarios, para poder hacer ese avance en las licencias. Eso, la transformación digital por un lado y por otro lado, sin lugar a dudas, en la agilización de licencias. Para nosotros es primordial que sea la palanca. Tenemos que dejar hacer, no estar con el freno de mano. Acordaros que hemos vivido en el 2008 un problema en el sector desde el punto de vista de un problema fundamentalmente de demanda. En el 2013 y a partir de entonces hasta ahora un problema de oferta con la falta de suelo finalista. Esta crisis nos genera lo más complicado, que es un problema de demanda y de oferta. Pues el ayuntamiento tiene que moverse, tiene que agitar toda su estructura para ponerla a disposición de la sociedad civil y que de forma conjunta podamos avanzar hacia un modelo que sin duda creo que será mejor. La gran transformación que sufrió el sector inmobiliario en los últimos años, profesionalización, la capacidad de innovación, la nueva industrialización, eso nos ha hecho enseñarnos a todos muchas cosas. Y en eso estamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid.
Perfecto, ojalá. Bueno, Eloy, te doy paso. Por si quieres, por si hay alguna pregunta o... Y hola de nuevo. Si hay alguna pregunta, he tratado de agruparlas y creo que he podido agruparlas en dos, y luego una pregunta en concreto para Mariano Fuentes. En primer lugar, hay mucho interés por saber si después de esta pandemia veremos un declive de la ciudad mediterránea, es decir, si esa ciudad concentrada cederá frente a una ciudad policéntrica. Primera pregunta, cogedla quien vosotros queráis. La segunda pregunta es, quizá más para ti también, Mariano, si veis que esta situación va a modificar el planeamiento en marcha de determinados ámbitos. Y por último, si también para ti, si tenéis previsto ampliar la declaración responsable a otro tipo de licencias. Yo creo que puedes empezar, Alfonso, ¿no? Porque creo que es una pregunta muy concreta que tú vas a saber explicar mejor la primera. No, bueno, yo creo que la ciudad mediterránea o la ciudad compacta, yo creo que va a permanecer. Tan pronto como nos dejen salir de nuestras casas, vamos a intentar vivir, quizá con más intensidad que antes, en el espacio público, con las medidas obviamente sanitarias que sean necesarias, pero vamos a volver a vivir la ciudad con intensidad, y va a ser uno de los valores más importantes, sobre todo para las ciudades españolas y para las ciudades mediterráneas en general. Yo creo que la ciudad compacta va a seguir siendo así, y va a seguir prevaleciendo el transporte público como elemento fundamental de conexión, como las grandes arterias de integración dentro de la ciudad. Lo que también veo es que las ciudades de tamaño medio van a tener un protagonismo también creciente, porque son ciudades que tienen una escala humana y que en ellas va a ser posible desarrollar actividades económicas y generar empleo también. Entonces, yo creo que ciudades medias bien conectadas y al mismo tiempo ciudades que lideran como nodos de la economía, pero que sean ciudades bien articuladas, con espacio público, compactas, con mezcla de usos y transporte colectivo, yo creo que van a ser un modelo que va a prevalecer en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la ciudad mediterránea es la esencia de la ciudad española, en definitiva. Así es. Y no creo que además, fíjate, alguno a lo mejor se me tira encima, pero no creo que haya motivo. Lo que sí que tiene que haber, y en eso, Mariano, ya te dejo que conteste las dos últimas preguntas, lo que sí tiene que haber es un extraordinario esfuerzo de gestión para ese espacio público, para hacerlo más seguro y para hacerlo más resiliente, porque al final siempre hablamos de urbanismo resiliente, pero al final la resiliencia es precisamente eso, la capacidad de adaptarnos a una circunstancia tan grave como esta. Y yo creo que en eso los gestores y la gestión es absolutamente fundamental. Sí, sin lugar a dudas. Yo una cuestión únicamente, por poner la nota prosaica que pongo siempre, ¿no? Pero es que además de que también nos tendremos que plantear si nos podemos permitir cambiar de modelo de ciudad, y que una ciudad no compacta es muchísimo más cara de mantener. Sí. Y en este escenario que lamentablemente creo al que nos enfrentamos, nos tendremos que centrar en la productividad, en la eficiencia y en el ahorro de costes. Y sobre todo, perdonadme, yo estoy absolutamente convencido de ello, la sostenibilidad es absolutamente indisociable hoy por hoy de la densidad. La única manera de hacer una ciudad saludable es hacer una ciudad densa. Yo en eso no tengo duda, porque es la única forma de liberar el recurso más valioso y más escaso de la ciudad, que es el suelo, para destinarlo a zonas verdes Así es. La realidad es que, como dice Carolina, el urbanismo tiene que replantearse también los costes económicos que se generan con esos propios diseños, ¿no? Nosotros sí que, cuando os decía el tema de infraestructuras verdes, característica medioambiental, compacidad y densidad, como dice Marcos, pues nos estamos refiriendo, y yo especialmente en la administración pública, en un ahorro de recursos municipales,
servicios públicos, saneamiento, alumbrado, gestión de residuos. Es decir, en eso es donde nos tenemos todos que tener la vista y no perderlo, ¿no? Es para nosotros importante. Sin perder de vista un aspecto importante de las nuevas ciudades o de lo que tendemos que tener a la ciudad de Madrid. Sobre todo, esto nos ha puesto mucho en marcha, que nos va a costar mucho a salir de nuestra zona de confort, que va a ser nuestro barrio. Por eso tenemos que creer en la ciudad policéntrica, generar esos nodos que decía Alfonso con anterioridad, para que, bueno, nos sintamos seguros. Creo que la necesidad de seguridad va a aumentar muchísimo nuestra capacidad o la nueva forma de entender el urbanismo en la ciudad de Madrid. Si va a afectar o no va a afectar a los nuevos planeamientos en marcha, pues mira, lo va a afectar todo. Va a afectar todo. Lo que pasa que lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de innovación y de regeneración del propio proyecto. Los proyectos tienen que seguir adelante y el ayuntamiento va a colaborar en lo necesario para que salgan adelante. Sin lugar a dudas, muchos de ellos tendrán que ser, bueno, pues reescritos, por así decirlo, porque las condiciones socioeconómicas pues no van a ser las mismas, evidentemente, y eso lo iremos viendo con el paso del tiempo. Eso es importante. Y si queremos ampliar la declaración de responsables, ya termino con esta última pregunta, es una de las grandes voluntades de este equipo de gobierno, simplificar procedimientos administrativos. Sí es cierto que las declaraciones responsables, pues hay una normativa autonómica y una norma estatal que no la regula, que sí, la vamos a cambiar, no tengáis duda que la vamos a cambiar. Pero sí que es cierto que podemos tomar una primera medida que para nosotros es importante, que es lo que ya ha dicho Carolina, entender las declaraciones responsables como un paso indispensable para poner en funcionamiento rápidamente la necesidad de vivienda que tiene la ciudad de Madrid con las licencias de primera ocupación. Para nosotros es de vital importancia, porque entendemos que el ayuntamiento tiene que colaborar en poner vivienda en el mercado. Y como antes ha dicho Carolina, no se trata solo de poner grúas, sino de que la gente llegue a vivir a sus casas y que finalice, por así decirlo, el ciclo inmobiliario, que para nosotros es muy importante. Muy bien. Pues Eloy, salvo que nos digas lo contrario, yo por mi parte agradeceros a los tres muchísimo. Para mí ha sido un honor estar con vosotros compartiendo ideas. Me parece que hay mucho por hacer. Mariano, tienes un futuro de mucho trabajo por delante, de lo cual... Bueno, cuento con vosotros, y es verdad, ¿eh? O sea, esto no lo voy a hacer yo solo. Por supuesto que sí. Y yo creo que hay que transmitir al final un mensaje, pues yo creo que como he empezado al principio de la conversación, ¿no? Creo que vamos a salir adelante y que estoy absolutamente convencido. Y esto no es voluntarismo, es que esto es echar un poquito la vista atrás. Para saber dónde estamos hay que saber dónde venimos. Y siempre la humanidad ha salido adelante y ha salido reforzada. De manera que yo creo que hay que utilizar desde luego el urbanismo de la ciudad como vectores de esa transformación, de ese cambio, y poco más que añadir. Eloy. Pues por mi parte tampoco mucho más que añadir, solamente reiterar las gracias, Mariano, gracias, Carolina, Alfonso, Marcos, por este interesante debate y emplazaros a los que se van a celebrar la semana que viene. Como siempre, en torno al martes y el jueves de la próxima semana tenemos otros 2 encuentros SIMAPRO Home Edition previstos, de los que os iremos informando próximamente. Y nada más, dar las gracias a todos los espectadores, reiterar las disculpas por los problemas que hemos tenido al inicio, afortunadamente solucionados. Gracias por su fidelidad y también dar las gracias a las compañías que están soportando, apoyando esta iniciativa, SIMAPRO Home Edition, Básico, Tectum, Persuadis, CBRE y especialmente hoy a Valdebebas por esta colaboración. Así que nada más, gracias por estar ahí, gracias por vuestra fidelidad y nos vemos en el siguiente encuentro. Un saludo a todos. Bien. Hasta luego. Hasta luego.